Buenos días, chicos. Se me oye bien, ¿no? Sí, profesor. Buenos días. Buenos días. Gracias. Bueno, vamos a empezar y quiero corregir una cosa que en los últimos minutos de la clase anterior metí un pequeño error allí. Es acerca de la definición de lo que es el epígrafo y el grafo asociado a una función. Entonces, el G sub f siempre va a ser la gráfica de una función. Cuando me refiero a gráfica de una función, acá el y está variando, ¿de acuerdo? No es constante. Si fuera constante, esto sería un conjunto nivel. Recuerden que la gráfica de la función es la unión de todos los conjuntos de nivel, pero ya trasladado, ¿no? Imagínense, por ejemplo, en R3, si tienes este conjunto de nivel, estos de aquí. Entonces, para c mayor o igual que 0, entonces vas a tener el puntito, esto. Este sería el conjunto de nivel, ¿de acuerdo? Pero este es el conjunto de nivel de qué gráfico, de qué función, de esta, ¿no? Entonces, si ahora hacemos el z como una coordenada más, esto se convierte en esto. Creo que no están viendo mi pantalla. No, no estamos viendo. Un momento. Vale, ahora sí, ¿no? Entonces lo que les decía, ¿no? Si tú tienes esta función z igual a f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado, los conjuntos de nivel, digamos de nivel alfa, el conjunto que está dentro del dominio de la función, tal es que x cuadrado más y cuadrado es igual a esa constante. Entonces, por ejemplo, si alfa es 0, tienes un punto. Si alfa es 1, tienes una circunferencia de radio 1 y así sucesivamente. Pero las curvas de nivel están metidos en el dominio, ¿sí? Si tú quieres graficar la función, es como está reemplazando z por una constante, ahora cada curva de nivel lo vas a ubicar en los planos z igual a alfa, ¿no? Por ejemplo, en z igual a 0, tienes el punto, en z igual a 1 tienes esta circunferencia, en z igual a 2 esta otra y así sucesivamente y luego formas la gráfica de una función. Entonces no podemos decir que curva de nivel es lo mismo que gráfica. Eso es uno. Ahora, este otro conjunto, el epígrafo, son todos los pares x, y, tal que f de x es menor o igual que y. Aquí cometí el error en la clase anterior a la hora de pintar, ¿sí? Si acá tenemos, por ejemplo, imagínense que esta es la gráfica de una función, ¿de acuerdo? Entonces acá me están diciendo que la segunda coordenada, o sea, el y, es mayor o igual que la regla de correspondencia. Entonces eso quiere decir que el epígrafo es toda la parte superior del gráfico de la función, ¿no? Que lo va a pintar ahora de amarillo. Yo lo había pintado antes al revés, ¿de acuerdo? Esto es lo que se conoce como el epígrafo de F. Y el hipógrafo, ¿sí? El hipógrafo, como pueden ver acá, son todos los Y que están por debajo de la regla de correspondencia, ¿no? Entonces sería, perdón, ¿no? Sería todo esto, junto con la gráfica de la función. Entonces todo esto es el hipógrafo de F. Aquí pueden observar que la intersección del hipógrafo de F con el epígrafo de F es justamente el gráfico, ¿de acuerdo? Vale, entonces, por ejemplo, ven que esta definición no va a cambiar nada. Bueno, definición.
voy a poner primero el teorema antes de estos ejemplos y calcular el... Bueno, voy a poner los ejemplos y calcular el epígrafo y hipógrafo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, del exponencial, el epígrafo, por definición, ¿de acuerdo? Por definición sabemos que son todos los x, y, tales que f de x es menor o igual que y, ¿no? Esa es la definición de epígrafo. Eso es, ¿no? Entonces, este sería, según esto de acá, significa tener que e a la x es menor o igual que y. Entonces, significa que sería toda la parte que está por encima, ¿no? Todo esto. Ese es el famoso epígrafo. Y el hipógrafo serían todos los x, y, tales que f de x es mayor o igual que y. Es decir, que a la x es mayor o igual que y. Es decir, todo lo que está por debajo. Lo voy a pintar así. Entonces, este es el hipógrafo de f. Bien, acá tenemos este otro ejemplo. Es una función que no es continua, ¿de acuerdo? Y me gustaría saber cuál es el epígrafo y el hipógrafo. Lo de rojo es el gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿el epígrafo cuál sería? Ya acabamos de ver que el epígrafo siempre es la parte superior, ¿no? Entonces sería todo, a ver cómo lo hago, voy a pintarle de color azul. Por ejemplo, si me ubico en el punto que se encuentra en 1, es decir, el epígrafo respecto a ese punto serían todo lo que está por encima de él, es decir, eh, todo esto. ¿De acuerdo? Incluyendo el punto, este punto que no está en el gráfico, la función. ¿Sí? Y todo esto de más, a ver si soy capaz de pintarle de color azul. Sería todo, Dios, sería todo esto. ¿De acuerdo? Este sería el epígrafo de F. ¿De acuerdo? Voy a pintar doblemente esto. Copiar. Voy a ponerle allí. Voy a ponerle por acá esto. Para pintar en dos gráficos distintos el epígrafo y hipógrafo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál sería el hipógrafo en este caso? Entonces, sería todo lo que está por debajo. Sería todo esto. ¿De acuerdo? Y cuando llegamos al punto 1, todo lo que está por debajo funciona, pero cuando llegamos al punto, por ejemplo, eh, este punto, ¿de acuerdo? Ese punto no está en el gráfico, entonces acá sería punteado, ¿de acuerdo? Allí, ¿de acuerdo? Entonces ahora, este sería el hipógrafo de F, ¿de acuerdo? Vale. Ahora nos vamos a este teorema, que vendría a ser una especie de definición, por el sí solamente sí, para caracterizar funciones cóncavas y convexas respecto según cómo sea la naturaleza del epígrafo y hipógrafo. ¿De acuerdo? ¿Alguien está levantando la mano? Sí. Una consulta, una consulta. Sí. Dime. ¿Podría bajar en la gráfica, por favor?
poco más. Ahí está, ahí. Mi pregunta sería si el GDF que de la gráfica es Ujú. igual al f de x, ¿verdad? Es igual al f de x. Es lo mismo. No, no te entiendo. O sea, el f de x, que está arribita, eso, el f Ujú. de x es lo mismo que el g de x que está en la gráfica. Es que el g de x es la gráfica de la función. El g de x es la gráfica de la función. Entonces no entiendo tu pregunta. Sí, como el GDF es la gráfica De f, sí. de f de x. Sí, de f de x. ¿Por qué no por qué no lo pone, o sea, por qué no lo puso f de x en vez de g de x? Si es lo mismo. En lugar de g de x. ¿Quién es g de x? No, GDF, perdón, GDF. G sub f. Sí, g sub f es la gráfica de la función f. Ah, ya, está bien. La línea de rojo es la gráfica de Sí, la función f. Acá también, la línea de rojo que estoy poniendo acá, esta línea de rojo, es la gráfica de la función f. es la gráfica de la x. Eso es lo que he puesto acá. Claro, claro. Entonces vendría a ser lo mismo, pues. ¿Sí? Lo, lo No, no. mismo, lo mismo de No, que porque el f vendría a ser digamos, la escritura, ¿verdad? Y el GDF sería la gráfica. Está bien, está bien. Gracias, sí, gracias. Gracias. vale, vale. Bueno, entonces, lo que les decía, el siguiente teorema es es una caracterización de que, bueno, más, sí, es como una definición de decir cuándo una función es cóncava o convexa según cómo es su epígrafo hipógrafo. Por ejemplo, si tú tienes una función definida sobre un conjunto convexo dentro de Rn, está claro que si este es un subconjunto de Rn, la gráfica de la función f se encuentra donde? En Rn más 1, ¿no? En Rn más 1, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a decir que una función es convexa, ¿de acuerdo? Si solamente si su epígrafo es convexo. Y va a ser cóncavo si solamente si su hipógrafo es convexo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros ya sabemos que la exponencial, que es una función cóncava o convexa, es una función convexa, ¿no? Entonces, según esto, debemos de tener que como la exponencial es una función convexa, entonces su epígrafo tiene que ser convexo. Entonces vamos acá y podemos ver aquí que en la función exponencial el epígrafo exactamente es un conjunto convexo, ¿no? Lo que no ocurre con el hipógrafo porque, por ejemplo, tomas este punto acá y este otro punto acá, cuando tú trazas este segmento de recta, ese segmento no se encuentra enteramente contenido dentro del hipógrafo. Entonces, aquí tenemos que f de x, bueno, que tenemos aquí que el epígrafo es convexo, es un conjunto convexo. Entonces, f es una función convexa, como función, ¿no? Es una función convexa. Y la recíproca también se cumple, este teorema. ¿De acuerdo? Ahora, les pregunto, esta función, miren que es discontinua, ¿eh? Esta función, ¿es una función cóncava o convexa? Para responder, según lo que tenemos, tengo acá levantada la mano de Jonathan. No sé si quieres preguntar algo. No, 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 era de hace un ratito. Ah, ya, ya, disculpa. Ya. Entonces, esta función f, ¿no? Eh, es una función que no es continua, obviamente, ¿sí? La gráfica, como pueden ver, es esto de aquí, no es continua en uno. El epígrafo y hipógrafo están ahí justamente pintados y la pregunta es, ¿f es cóncava o convexa?
¿Mm? Entonces, para eso, según el teorema, tengo que analizar ¿qué? Tengo que analizar cómo es el conjunto, el epígrafo hipógrafo de F, si es un conjunto convexo o no. Entonces, según esto, a ver, ya que estamos con Jonathan, ¿me puedes decir cuál de los dos conjuntos es convexo, el epígrafo o el hipógrafo? Sería el hipógrafo. El hipógrafo sería convexo. Este es convexo según Jonathan. ¿Alguien dice lo contrario? Eh, Lucía, Fernanda. Ah, Lucía le dejé un ejercicio, ahora que recuerdo. Oh, hola, sí, sí, lo tengo pendiente, por cierto. ¿Pero lo has hecho? Solo ¿Lo has que hecho? lo he hecho, sí, lo he hecho a nivel de plano, pero como usted me dejó transición, eso me compone un poco. Ah, bueno, pero Cuando igual tengo que pues. poner las variables de más, esas cositas. Pero Ah, ya. yo le mando ahorita un correo, si no se preocupe. Justo estaba pensando en ello, con lo que he avanzado. Ok, vale, está bien. Este, bien. Lucía, ¿cuál de los dos sería convexo? ¿Estás de acuerdo con tu compañero Jonathan que el epígrafo es un conjunto convexo? Bueno, creo que la definición de convexo que tenemos acá es que bueno, se verifica con cualquier punto, ¿no? V Es- perteneciente, ajá, ello. Exactamente, sí, con cualquier punto del conjunto. Ujú. Y creo que en la cuestión del hipógrafo hay un corte con el punto ¿Te te refieres a ajá, este punto? Ya. sí, sí, Esos puntos suspensivos significan que no están dentro del conjunto. O sí, sea, exacto, no sí, están. exacto. No, Ajá. no están dentro del conjunto. Entonces, eso como que no verificaría que el conjunto sería convexo, ¿no? En cambio, en el epígrafo, al No te escucho, no te escuchamos. dos líneas rectas que, bueno, van hacia... Disculpe. Es- En el caso del epígrafo, que son dos líneas que van hasta el infinito, van a haber dos puntos dentro de ese conjunto. Entonces, en este caso, ah, el epígrafo sería el... en este caso, el epígrafo sería convexo. Sí, sí, es eso. A ver, ya, Lucía, vamos a ver. Esto que te has dado cuenta acá, esos puntos punteados que no están, son puntos que no están, o sea, toda esta línea, todo este segmento no está aquí. O sea, no puedes tomar puntos ahí. Y según la definición, puedes tomar puntitos bien cercanos, sin que estén en esa línea, y tomar otro punto del hipógrafo y ver que el segmento de recta se encuentra. Y siempre se va a encontrar. Pero acá hay un detalle que no has notado, Lucía, que a lo mejor debo sombrearlo más. Mira, este conjunto de puntos, esto están en el epígrafo, ¿no? A lo mejor debí sombrear un poco más esto, ¿no? Esos puntos están en el epígrafo, entonces toma este punto, está en el epígrafo, toma este otro punto, está en el epígrafo. Ahora toma un segmento. Lucía, ¿ese segmento está o no contenido en el epígrafo? Ah, no, no está contenido en el epígrafo. ¿Verdad? Entonces este es un conjunto que es o no convexo. Ya no sería convexo. Exactamente, muy bien. ¿Se entendió, no? Sí, pero Sí, no se profesor. entendió. Entonces voy a poner de otro color vamos a poner acá el segmento. Este segmento, por ejemplo, tomas dos puntos ahí y ves que ese segmento no está totalmente contenido en el hipógrafo. Entonces, por lo tanto, en el epígrafo, perdón. Entonces, el epígrafo no es convexo. Y lo que dijo Jonathan, pues es verdad, ¿no? Que acá es el hipógrafo que es convexo, ¿no? Acá no puedes tomar ni un punto, pero puedes tomar puntos muy cercanos y siempre le vas a poder juntar con cualquier otro punto del hipógrafo. Por lo tanto, este señor es convexo. Como conjunto, es un conjunto convexo, voy a poner eso.
No es un conjunto convexo. Acá, este sí que es un conjunto convexo. ¿Sí? Entonces, según el teorema, como el hipógrafo es un conjunto convexo, entonces, ¿esto qué significa? Que la función es cóncava o convexa. Cóncava, ¿no? Miren, aquí está el teorema. Aquí está el teorema. Si la función, si es que el hipógrafo es convexo, entonces la función es cóncava y viceversa. Entonces aquí ya tienes esta. Y miren, no necesitas que tu función sea continua, ni siquiera diferenciable, nada, es una función cualquiera, ¿sí? El método que ustedes tienen en la cabeza de calcular la hessiana o la segunda derivada, en el caso que sea una función real de RR, eso solamente aplica para una familia de funciones con ciertas propiedades. Esa propiedad es que la función sea de clase C2, es decir, que sea dos veces derivable, ¿de acuerdo? Entonces ahí puedes aplicar ese método que todo el mundo tiene en la cabeza. Pero en general, decir que una función es cóncava o convexa sin que la función sea continua o diferenciable es usar epígrafo y hipógrafo. Como pueden ver, esta función no es, ni siquiera es continua, por lo tanto no es diferenciable, pero puedes decidir si es cóncava o convexa con estos conjuntos que los asocias a ellos. Ahora, hay una cosa que cuando yo estoy trabajando acá, este tipo de funciones a los cuales estoy ya clasificándolas, lo estoy definiendo sobre un conjunto convexo, ¿de acuerdo? Todos los dominios para ustedes siempre va a ser un conjunto convexo, pero en ningún momento estoy diciendo que ese conjunto sea abierto o sea cerrado, es un conjunto convexo. Entonces, aquí, en este ejemplo, el dominio, ¿quién sería de la función? El dominio de esta función es el intervalo cerrado de 0,1. Obviamente, este es el conjunto convexo del cual estoy hablando, que es el dominio de la función, es un subconjunto de R, ¿sí? Y pueden observar ahí que ese conjunto es cerrado, ¿cierto? Eso es cerrado. Observen qué pasa si yo quito el 0 y el 1. Si quito el 0 y el 1, este punto ya no está en la gráfica y este tampoco. Y entonces tendríamos el epígrafo así, ¿cierto? Entonces, y el hipógrafo, bueno, el epígrafo así y el hipógrafo así. ¿De acuerdo? Bueno, esta función se convierte en una función constante y las funciones constantes son las únicas que son creciente y decreciente a la vez y también son las únicas que son cóncavas y convexas a la vez. Y por el teorema se debe cumplir que tanto el hipógrafo como el epígrafo son convexos. Y se cumple, ¿no? Lo acaban de ver, que se cumple. Pero hay una cosa, que si yo a este conjunto de acá si aseguro que es un conjunto abierto, entonces la función cóncava y convexa, ¿sí? Cóncava o convexa se convierte en una función continua. Pero en general, si tú pones este conjunto cualquiera, como el que estamos viendo acá, que es cerrado, las funciones cóncava y convexa no necesariamente son continuas. Entonces ahí viene esta preguntita que he puesto acá, esta pregunta, el ejercicio 17, les pregunto, las funciones cóncavas, respectivamente convexas, ¿son continuas? ¿Ustedes qué pueden responder según lo que acabo de decir? Jonathan o Ruth. Diego. Despierten, chicos. Lucía, ¿qué puede decir de esta pregunta según lo que acabo de comentar? Las funciones cóncavas respectivamente convexas son continuas. ¿Son continuas o no?
¿Tú qué crees? Ya lo acabo de decir. Acabo de decir dar la respuesta prácticamente. Mira esta función. ¿Esta función es continua o no? Lucía, ¿esta función es continua? Sí, ¿Qué significa continua, Lucía? Significa que puedes dibujar el gráfico de una función sin levantar el lápiz del papel, ¿no? Es decir, no puedes tener una sí. función así. Entonces ahora te repito la pregunta, ¿esta función es continua o no? Mira la gráfica. No porque, bueno, hay un porte. Hay un salto, ¿no? Hay un salto en uno, ¿cierto? Esta función no es continua. Pero sin embargo, es cóncava. Ahora te repito nuevamente la pregunta. ¿Será verdad que todas las funciones cóncavas son continuas? No, Falso, ¿no? ¿Cuál falso. sería el contraejemplo? Justamente el que acabamos de ver. Entonces la respuesta aquí es no. Considere este ejemplo. Voy a poner acá. Esta es una función que no es continua, pero es cóncava. Ya está. ¿Vale? Muy bien. Bueno, vamos a ver en estos ejercicios. Voy a poner una hoja más aquí y voy a hacer solamente uno de ellos, ¿de acuerdo? Si no, nunca voy a terminar. El resto lo dejo como ejercicio. Entonces voy a hacer este de acá. A es el conjunto de puntos en R2 para los cuales en R2 más, hay que tener cuidado eso, tales que Y entre E a la X menos 1 es mayor o igual que X. Y miren lo que están preguntándome aquí. Me están preguntando, dice, use si es posible el epígrafo hipógrafo de funciones para decidir si estos conjuntos son convexos o no. Me están preguntando si es convexo o no. Entonces vamos acá a ponerle por aquí. Pregunta es, voy a poner así, el conjunto. ¿Es convexo? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a usar el epígrafo hipógrafo de funciones para ver si este conjunto es convexo o no. Entonces, miren lo que pasa con esta expresión. Esta expresión es lo mismo que y sobre a la x menos 1 mayor o igual que x. Es equivalente a escribir y menos e a la x mayor o igual que x por e a la x, ¿cierto? Y esto es lo mismo a escribir y mayor o igual que e a la x por x más 1. ¿Están de acuerdo, chicos? Entonces, eso quiere decir que podemos escribir el conjunto A como aquellos elementos x, y que están en R2 más, tales que y es mayor o igual que e a la x por x más 1. ¿De acuerdo? Ahora, definiendo este de acá, miren, esto de acá es como una f de x, ¿no? Entonces, definiendo f de x como e a la x por x más 1, ¿de acuerdo? Entonces, el a, la función a, lo puedo escribir como todos aquellos x, y que están en R2 más, para los cuales el f de x, que es este, ¿no? El e a la x por x más 1, es menor o igual que y. ¿De acuerdo? Bueno, voy a preguntar a Lucía ya que
parece que es la que no teme al micrófono. A ver, Lucía. Este conjunto, ¿a qué se parece? Según la definición. Bueno, no le teme equivocarse. Está bien. Sí, ¿cómo? ¿Perdón? Ah, no, estaba comentando, no le temo equivocarme, está Eso bien. está muy bien, eso está muy bien, porque de los errores uno aprende más rápidamente, ¿no? Ya. Ah, bueno, me estaba comentando que según la definición está. Sí, este de aquí, ¿qué representa? ¿El epígrafo o hipógrafo de la función f que acabamos de definir? Mira, este sería y mayor o igual. Eso quiere decir que es justamente la parte superior del gráfico de la función. Entonces, este sería ¿quién? Claro, disculpe, ese sería el epígrafo. Eso es el epígrafo de f. ¿De acuerdo? Y ahora, me están pidiendo analizar si este conjunto es convexo. Y la acabamos de escribir como A, el epígrafo de f. Y tengo un teorema. Para que este epígrafo sea convexo, ¿cómo tiene que ser la f? Tiene que ¿Cóncava o ser no? convexa, convexa. Exactamente. Entonces, aquí, muy bien, para ver si A es un conjunto convexo, basta ver si f de x es una función convexa, ¿no? Es una función convexa. ¿En dónde? Aquí observa que, no te olvides, aquí que x, para todo x mayor o igual que 0. Aquí voy a hacer un paréntesis. Creo que me decías, Lucía, que tenías problemas con estos símbolos, ¿o me equivoco? Creo que eso lo mencionó en la primera o segunda clase, creo que era R positivo y el otro, que las dos más, no recuerdo cuál era la connotación que usó, pero sí recuerdo que la había mencionado antes. Esta primera, con un solo más, es para indicar que son todos los x reales no negativos, ¿de acuerdo? Mayor o igual. Y el R más, ¿de acuerdo? Con doble signo, significa que son todos los x reales positivos, es decir, estrictamente mayor que 0. Eso no hay que olvidar. Entonces, nosotros tenemos aquí que x, y está en R2 más. El R2 más, entonces aquí por analogía, el R2 más van a ser todos los x, y que están en R2, para los cuales tanto x como y son estrictamente mayor que 0, ¿no? Pero si tienes un solo más, acá sería los no negativos. Entonces, por eso, aquí la f, la x de la f tiene que ser estrictamente mayor o igual que 0, no negativo. Entonces, tenemos que hacer, para asegurar que la función sea un conjunto convexo, basta verificar que la f sea un conjunto convexo. ¿Esto por qué? Por el teorema, ¿no? Ver teorema. ¿Cuál es el teorema que he puesto acá? Teorema 14. Muy bien, eso es. Entonces ahora, ¿qué usaríamos para analizar si esta función es convexa o no? Pueden usar todo lo que ustedes conocen, todo lo que tienen de su curso de Mate 1, Mate 2. Observa que f es una función real de variable real, ¿cierto? ¿Qué harías, Lucía, para analizar si esta función es cóncava o convexa? O para analizar si esta función es convexa en R más. Por ahí ahora quiere Yaciel. Sí, profe. Profe, ¿podemos, o sea, usarla, derivarla dos veces? Claro, pero antes de derivar dos veces, ¿qué tienes que asegurar? Que tu función es de clase C2. Ajá. Claro, ¿y cómo aseguras esto? Mira, dices aquí, esta función es un polinomio de grado 1 y los polinomios son de clase C infinito. Entonces, esta es una función de clase C2 en particular. La exponencial también es una función de clase C infinito, en particular es una función de clase C2. El producto de funciones de clase C2 es una función de clase
C2. ¿De acuerdo? Entonces con eso aseguramos que la función es de clase C2. A ver, Yaciel es la que me comentó eso, ¿no? Sí, sí, profe. Sí, pero tenía otra mano levantada, pero no lo pude ver. Ah, sí, Trinidad. Eh, sí se me escucha, ¿no, profesor? Sí, se te escucha Ya. bien. A mí se me ocurría que podríamos tratarlo como si fueran dos funciones que están multiplicándose. Sí, claro. Y, claro, y tratar de encontrar, no recuerdo bien, pero me parece que habían propiedades de funciones, ¿no? Si es que, no sé, por ejemplo, una función convexa se multiplica con otra convexa, da a crear otra convexa y eso, ¿no? Ujú. Sí, claro. Por ejemplo, también. Este es otro. Podías asegurar. A ver, esta función f de x, vas a poner, pensando en lo que acaba de ser su compañero, ¿tu nombre es? Eh, Mateo, profesor. Mateo. A ver, Ujú. pensando esto como g de x igual a x más 1. Esta es una función lineal, ¿no? Que cuando x vale 0 y y vale 1, pendiente positiva, y las funciones lineales son aquellas que tienen la propiedad de ser cóncavas y convexas a la vez. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Eso les debieron demostrar en su curso de Mate 1. Que las funciones lineales son aquellas que son cóncavas y convexas al mismo tiempo. Esta función, vamos a llamarle h de x igual a la x, acabamos de ver que es una función ¿de qué tipo? Convexa, ¿sí? Entonces tengo una función convexa multiplicada por una función que es cóncava y convexa a la vez, me interesa que sea convexa, entonces digo, el producto de funciones convexas es una función convexa. Ya está, ¿sí? Entonces, con eso que acaba de decir su compañero, entonces f sería convexa, ¿sí? Eh, a ver, vamos a ver. Sería convexa, pero en R más. Eso no funciona bien. A ver, vamos a ver. Si yo tengo esto de acá, y tienes esta otra función. A ver, me parece que no. Vamos a ver. Tengo esta función y tengo esta otra de acá. Ya estoy haciendo el producto. Y el producto va a ser más o menos que, por ejemplo, mira, cuando x vale menos 1, la función vale 0. ¿Sí? Observa que cuando x tiende al infinito, esa función se va al infinito. ¿Sí? Esto viene así, me parece que solamente corta en 1, entonces, corta en 0, no hay otro punto que corte. Y luego cuando x tiende a menos infinito, me parece que eso se va a 0, más o menos. Entonces esta función no es ni cóncava ni convexa. Entonces esa propiedad, ahora que estoy pensando, a ver, sí, no funciona exactamente sí, no. Tendríamos que probar. Hay una propiedad que no sé si lo estás confundiendo, ¿cómo era tu nombre? Disculpa que se me olvidó. Mateo, profesor. Mateo, a ver, hay una Ujú. propiedad que dice lo siguiente. Si tú tienes una función que es convexa, ¿de acuerdo? Y tienes una función g que es creciente, ¿de acuerdo? Entonces, la composición es una función convexa, ¿sí? Menor o igual, g de x menor, sí. A lo mejor te estás confundiendo con esa propiedad, ¿de acuerdo? Y otro, si tú tienes una función convexa y multiplicas por alfa una constante, ¿sí? Una constante. Si ese alfa es mayor que 0, la propiedad de convexidad y concavidad no cambia. Pero si alfa es negativo, si este es cóncava, entonces el producto se convierte en convexa, y si este es convexa, el producto se convierte en cóncava. Entonces, ahí estas propiedades sí que valen, son teoremas, funcionan. Lo otro, no, porque miren, vamos a convencernos, yo lo he hecho mentalmente, pero vamos a convencernos con lo que voy a hacer ahora. Voy a compartir, a ver. Yo lo he hecho usando límites y calculando los ceros de la función. Y por ejemplo, e a la x. Están viendo mi pizarra, ¿no? Chicos, Sí, profesor, bueno, se ve álgebra. vale, eso es.
Entonces, miren, no salió exactamente como lo hice, pero mira, más o menos pueden ver que en uno se anula, ¿sí? Cuando x vale 0 se va acá, y cuando va más infinito, la función se va más infinito. Y por aquí de 1 viene, alcanza su máximo por ahí, y luego comienza a acercarse al eje Y, al eje X, perdón, es decir, se va acercando a 0. Entonces, obviamente, como pueden ver, aquí debe haber un punto de inflexión, por lo tanto, la función viene así, es cóncava, por aquí, y luego se convierte en convexa. Entonces, esta función no es ni cóncava ni convexa. Por lo tanto, el teorema, la propiedad que me dijo Mateo, no se cumple. Tienes que tener una propiedad adicional de alguna de las funciones para poder decir que el producto de funciones cóncavas es cóncava o convexa. Sí, Profesor, disculpe, no se ve el gráfico. No se ve el gráfico, solo se ve la palabra GeoGebra. no se ve el gráfico, lo acabo de... A ver. A un ratito, a ver, vamos a salir. Y voy a poner... ahora. Ahora sí, profesor. Ahora sí, ya. Entonces, Mateo, hay que tener cuidado con esa propiedad que acabas de decir. Para mí, que puede ser cierto, pero habría que dar alguna propiedad adicional sobre las funciones f y g, ¿no? El f por ejemplo, g que sea la x y h que fuese x más 1, ¿de acuerdo? Hay que darle... Ahora, otra cosa que hay que tener mucho cuidado es en qué dominio estamos trabajando, ¿sí? Nosotros estamos trabajando en R+, ¿no? Porque en R2+. Y ahí obviamente la función es convexa, ¿sí? ¿Están viendo la manito? ¿Sí? ¿Chicos? Sí, profesor. Si trabajamos con R+, el gráfico de la función, voy a poner acá, voy a poner función, y voy a poner la función f de x, y voy a poner acá el mínimo 0, y el máximo no se va a ponerle 10. Ahí está. Entonces, miren, el trabajo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Es para R+. Si nosotros hacemos el gráfico, podemos ver que la función es convexa, obviamente, ¿sí? Pero si no tenemos cuidado del dominio y trabajamos en todo R, miren, tengo una función que tiene, a ver, voy a hacerle más pequeño, uy, creo que es al revés. Ahí está. Como pueden observar, el corte acá es en -1, o sea, si agrandamos, ahí está -1, por aquí alcanza su mínimo valor esta función, por acá hay un punto de inflexión y luego comienza a acercarse a la recta X. Entonces vemos que la función viene así y es cóncava hasta el punto de inflexión y luego se vuelve convexa. Entonces esta función no es ni cóncava ni convexa. ¿De acuerdo? Para que sea cóncava o convexa, tiene que ser convexa o cóncava en todo su dominio. Es cóncava en un pedazo y es convexa en otro. Entonces, esta no es ni cóncava ni convexa. En cambio, si nosotros restringimos el dominio, digamos a R+, allí sí que es convexa. ¿De acuerdo? Entonces, Mateo, tener mucho cuidado antes de usar una propiedad que crees que pueda ser verdad. O sea, yo no refuto, digamos, totalmente la propiedad. Yo casi estoy seguro que falta algún dato adicional para asegurar eso. ¿De acuerdo, Mateo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora me voy acá. Listo, entonces estamos aquí. Entonces, lo mejor es usar lo que dijo su compañera, que ya no recuerdo el nombre, sobre si ella preguntaba, profesor, si se puede derivar 2 veces esa función, pero antes de derivar tenemos que asegurar que la función es de clase C2, ¿sí? Entonces, observe que f de x igual a e a la x por x más 1 es una función de clase C infinito, de clase C infinito. En particular, es de clase C2, ¿no? ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? ¿Por qué es de clase C infinito? Porque puedo derivar la función infinitas veces, ¿de acuerdo? Derivo, la función que me da como resultado es derivable, vuelvo a derivar.
resultado me da una función que es derivable, vuelvo a derivar, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces ese proceso lo puedo hacer infinitas veces. Hay funciones donde derivas por primera vez y te resulta una función que ya no, ni siquiera es continua, entonces no puedes seguir derivando. Esa función es de clase C1, por ejemplo. Y no se cumpliría el teorema que están pensando algunos en aplicar, que puedo derivar 2 veces y ver si la función, el resultado es positivo o negativo para todo x en el dominio, ¿no? Hay funciones que no se puede hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, si aseguramos que es de clase C2, sí, ahí sí podemos hacer, derivar 2 veces. Entonces vamos a derivar. Deriven la primera vez esta función y ¿qué les da? Como es el producto de 2 funciones, la derivada del primero es e a la x por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, que sería ¿cuánto? 1. O sea, esto me va a quedar e a la x por x más 2. Vuelvo a derivar por segunda vez, y esto me va a dar e a la x por x más 2 más e a la x por la derivada de x más 2, esto sería e a la x por x más 3. Y observen que esto de aquí es positivo para todo x, sea cual fuera. Pero sin embargo, este de acá va a ser positivo, sí, y solamente sí como es x. X tiene que ser mayor que, ¿cuánto? Este es mayor o igual que 0 si x es mayor o igual que menos 3. A ver, eso está bien. Un ratito y voy a ver el gráfico completo. Eso no es posible. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Es un más o un menos? Voy a buscar mi... A ver... La función es x más 1. Es 1 más... Sí, sí está bien. Sí, sí está bien. Hemos pasado acá. Vale, ya sé. Entonces, ¿cómo vamos a analizar esto? Ahora, ¿cómo? Miren aquí, no se olviden de esto. La pregunta es si f es convexa para todo x mayor o igual que 0, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo? X es mayor o igual que 0, entonces esto de acá será también positivo, ¿no? Para todo x mayor o igual que 0, esto será mayor o igual que 0. Esto es estrictamente mayor que 0, por lo tanto todo esto es mayor o igual que 0. Entonces lo que estamos viendo es que f2' de x es mayor o igual que 0 para todo x positivo, ¿no? Para todo x no negativo. Entonces eso implica que f de x, o perdón, que la función f es cóncava o convexa. Es convexa, ¿no? ¿Cierto? Entonces eso es lo que queríamos probar. Como la función ahora es convexa, entonces su epígrafo es un conjunto convexo y en consecuencia, ¿quién es el epígrafo? Justamente la función, perdón, el conjunto que me piden analizar. Entonces, como f es convexa, en R más así, entonces su epígrafo que se encuentra justamente en R2 más es un conjunto convexo. Pero ¿quién es el epígrafo? Justamente el epígrafo es el conjunto A que me piden analizar. Entonces A es un conjunto convexo. Hemos terminado. No sé si se entiende. No sé si se ha logrado entender lo que he querido hacer aquí. Me desvío un poquito por explicarles algunas cosas algunos resultados por ahí, algunas dudas que aparecen con sus comentarios, un poco por aclarar mejor las cosas. Pero el objetivo aquí, como pueden ver, es escribir el conjunto como el epígrafo o hipógrafo de alguna función, es lo que hemos hecho acá, identificar cuál es la función y luego ver si la función es una función cóncava o convexa con las herramientas que tenemos de Mate 1 o Mate 2, ¿sí? Entonces, para que este conjunto sea convexo,
este es convexo, sí solamente dice si la función es convexa. Ahora todo se reduce a verificar si la función es convexa. Y efectivamente es convexa allí, en R+. No en todos los reales, sino aquí, como el gráfico que les mostré, ¿no? Y por lo tanto el conjunto es convexo. Ya está. ¿Preguntas? ¿Dudas? Nada, bueno. Entonces, estos ejercicios, esto lo dejo como ejercicio para ustedes. Les recomiendo que lo hagan y si tienen dudas, escríbanme, ¿de acuerdo? Háganlo, ¿sí? Intenten hacerlo. Repitan lo que estoy haciendo en clase con este primer ejercicio. Puedo preguntar, no sé, en una de cualquier clase, podría preguntar, ¿no? O en una, sí, en una clase podría preguntar si alguien hizo ese ejercicio y bueno, pueden tener algún tipo de beneficio. Si no, pues puede incluso venir en cualquiera de sus evaluaciones. Bien, o puede haber alguna pequeña modificación, exactamente por ahí un poquito, y evaluarlos igual. Los exámenes, prácticas que yo hago en estos cursos, en todos los cursos que dicto en economía, las preguntas no me las invento, no, o sea, me las invento sí, pero no me las saco o no las guardo debajo de la manga, siempre son cosas que yo hago en clase, son ejercicios que dejo en clase, ¿de acuerdo? Y es un poco por probar qué tal van manejando ustedes el material que les comparto, ¿de acuerdo? Si están leyendo realmente y practicando, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos ahora por allí, a ver, les doy esta gráfica, por ejemplo, a ver, este de acá. O la misma función que hemos estado pintando ahora. Teníamos algo como, algo así, venía así y luego se juntaba por acá así. Bueno, voy a pintarlo mejor. Así, ya está. Esa función. Ahora si extendemos el dominio en todos los reales, está claro que esa función no es cóncava ni convexa, ¿de acuerdo? Hay un pequeño sector del dominio donde el conjunto, donde la gráfica, donde la función es cóncava y otra donde es convexa, pero en todo su dominio no es ni cóncava ni convexa. Entonces, si no es cóncava ni convexa, ¿qué es? ¿Qué tipo de funciones es? Entonces, estas abundan mucho en economía, ¿sí? En algunos modelos, y son las que se denominan funciones cuasicóncavas y cuasiconvexas. Entonces, ¿cómo vamos a identificar este tipo de funciones? Pues igual que hemos hecho antes para funciones cóncavas y convexas, podemos asociar a las funciones otro tipo de conjuntos, ¿sí? Y decidir, dependiendo cómo es ese conjunto, decidir si la función es cóncava o convexa. Miren, entonces, siempre va a tener una función definida sobre un conjunto convexo metido en un espacio euclidiano, ¿de acuerdo? Entonces, definimos este conjunto, C sub F de K, como el contorno de F a nivel K, ¿sí? En otras palabras, es como el conjunto de nivel K. Le vamos a llamar contorno, ¿de acuerdo? El CSF va a ser el contorno superior de F a nivel K. Contorno superior de F a nivel K. Observen que la diferencia con el epígrafo y hipógrafo siempre estaba metido dentro del espacio donde vivía la gráfica de la función. Aquí, por ejemplo, si X es un subconjunto de Rn, la gráfica de la función vive en Rn más 1. Y el epígrafo y hipógrafo vivían en Rn más 1. Ahora aquí miren, son todos los X en el dominio, ¿sí? X en el dominio, X en el dominio. O sea, el contorno de F a nivel K, el contorno superior a nivel K, son subconjuntos del dominio de F. ¿De acuerdo? Son subconjuntos del dominio de F. Entonces, bien, el contorno superior son todos aquellos que están por encima de K.
cuyas imágenes, en todos los puntos cuyas imágenes están por encima de K. Y el contorno inferior a nivel K es el conjunto de puntos que están, cuya imagen está por debajo de ese K. Contorno inferior de F a nivel K. ¿Los contornos pueden ser vacíos? Sí, pueden ser conjuntos vacíos. Por ejemplo, voy a hacer antes de este ejercicio, voy a hacer un ejemplo, un ejemplo más sencillo para hallar el contorno, los contornos, superior e inferior. Entonces voy a poner por aquí, a ver, imagínense que tengo la función f de x igual a x al cuadrado, con dominio todos los reales, ¿de acuerdo? Todos los reales. Entonces, gráficamente voy a indicar cuál es el epígrafo, el contorno superior e inferior de esta función. Todos sabemos que la gráfica de esta función es así, ¿no? Es esta. Observen aquí que el K, no me dicen, el K está variando, el K aquí en todo, sí, el K está variando en los reales, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense ahora que voy a tomar un K positivo. Entonces, para todo K en R más, ¿sí? En R más. Observen aquí que ese K es la imagen de estos puntos. Vamos a poner acá X1, X1 acá y X2 por acá. X2 por acá. Bien. Ahora, pregunta. ¿Cuáles son todos los X que se encuentran en el dominio cuyas imágenes se encuentran por debajo de K? Es decir, ¿quién es el conjunto? Para este K real positivo, pregunta, ¿quién es el conjunto de puntos en R, en R, ¿de acuerdo? En el dominio de la función, voy a poner acá, en el dominio de F, tales que la imagen, ¿de acuerdo? Se encuentra por debajo de ese K que he elegido. ¿Podrían indicar allí? Lucía. A ver, miren, ¿qué pasa si yo tomo puntos que se encuentren entre X1 y X2? Por ejemplo, este X. Si calculo la imagen, esta es la f de X. Esa imagen se encuentra por debajo de K, ¿o no? Tomo un X por acá, calculo su imagen y puedo ver que esta f de X es menor o igual que K. ¿Para qué X está ocurriendo eso? ¿Cuáles son todos los X para los cuales la imagen es menor o igual que K? Son todos estos X que se encuentran acá, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si yo tomo una X por aquí? Voy a ponerle, ¿qué pasa si tomo una X por acá? Cuando yo calculo la imagen, f de X aquí, este f de X es mayor o igual que K, ¿cierto? Igual si yo tomo por acá un punto por aquí, no sé, Y, cuando calculo, perdón, si yo tomo por acá una Y, por ejemplo, aquí, una Y, cuando yo calculo la imagen de Y, voy a tener f de Y, y siempre es mayor o igual que K. Entonces, el conjunto de puntos en el dominio para los cuales la imagen se encuentra por debajo de ese K,
es justamente ¿quién? El intervalo x1, x2. Aquí este x1 y x2 es justamente, aquí si quieren, aquí se puede pensar que f de x1 es igual a f de x2 igual a acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién sería? Según la definición, son todos los que se encuentran, las imágenes que se encuentran debajo de un cierto K, es el contorno inferior. Este sería el contorno inferior de F. ¿Quién sería el contorno superior de F? Por definición, son todos los X que se encuentran en el dominio de F, para los cuales F de X, la imagen, se encuentra por encima de K. Sigo con este caso, ¿eh? Para todos los X mayores que 0, ¿sí? Mayores o iguales, se cumple que el conjunto, el contorno inferior y el contorno superior son como lo que estoy haciendo acá. Bueno, entonces, ¿cuál sería todos aquellos X que están en el dominio para los cuales la imagen está por encima de K? Entonces serían todos los X que están mayores iguales que X2, ¿sí? Para ellos sí se cumple, y los menores iguales que X1, ¿no? Entonces sería el intervalo acá de menos infinito hasta X1 unión X2 con más infinito. Ya está. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y quién es el contorno de F a nivel K? Según la definición, son todos los X que están en el dominio de F, para los cuales F de X es igual a K. En este caso, ¿quiénes serían? ¿Quiénes son los X en el dominio cuya imagen es K? Aquí estamos obviamente viendo que es X1 y X2, ¿no? Entonces aquí el contorno me va a dar 2 puntos, el X1 y el X2. Todo eso ocurre siempre que K es un real positivo. Pero recuerden aquí que en la definición, como no nos dan restricciones para K, el K es un real cualquiera. Entonces, ¿qué pasa para todos los K que son reales negativos estrictos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos? El contorno superior, el contorno a nivel K de F, ¿cuánto sería? Entonces, es decir, tomo un K por acá, negativo, ese K no va a tener imagen, ¿no? Perdón, no va a tener preimagen, es decir, existe alguna X, ¿sí? Cuya imagen de la función está digamos, debajo de K, no hay ninguno, todos están por encima, ¿no? Entonces aquí, voy a poner acá, el contorno, ¿existe alguna X en el dominio cuya imagen es este K? No, porque la imagen de la función es X al cuadrado y no hay ningún número real cuya imagen te dé un número negativo. Entonces el contorno es vacío. ¿Sí? Veamos ahora el contorno inferior de F a nivel K. Entonces aquí tengo que encontrar todos los X que se encuentran en el dominio cuya imagen estén por debajo de K. No hay ninguno. También esto es vacío. ¿Qué pasa ahora con el contorno superior de F? Perdón, contorno superior de F a nivel K. Tengo que buscar todos los X en el dominio, ¿sí? Cuya imagen están por encima de K. Y en ese caso son todos los reales. ¿Sí? Entonces, por eso esta observación, que los contornos pueden ser vacíos. ¿Sí? Los contornos pueden ser vacíos. Y ahí puedes ver. Puedes encontrar algún K real para el cual el contorno de la función es vacío. Muy bien. Bien, ya teniendo claro eso, entonces voy a intentar calcular el contorno inferior
perdón, el contorno a nivel 1, contorno superior a nivel 1 y contorno inferior a nivel 1 de la función Q-Douglas. Esta función Q-Douglas para x, x a la alfa y a la beta con alfa más beta igual a 1, ¿no? Ahí está. Bien, entonces, vamos a ver si soy capaz acá. Ejercicio 21 creo que es. Sí, tengo la función de R asterisco más, hacia R definida por. Entonces aquí tengo F definida de R asterisco más por R asterisco más hacia R. Aquí R asterisco más es lo mismo que R más más, ¿no? Porque el asterisco me está indicando que debo quitar el 0, ¿no? Entonces acá tendríamos X, y la función está definida como X a la 1/3, Y a la 2/3, si no me equivoco. Sí, ya está. Entonces voy a calcular cuál es el contorno de la función f a nivel 1. Según la definición, esto sería todos los x, y que están en el dominio de la función, que en este caso es R2 más, ¿no? Tales que la función es igual a 1. ¿Sí? El contorno inferior de f a nivel 1 serían todos los x, y que están en R2 para los cuales la función, la regla de correspondencia, ¿no? Está por debajo de 1. Y el contorno superior de f es el conjunto de puntos que están en el dominio para los cuales la imagen de ese punto es mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Entonces, todos queremos identificarlo. Vamos a hacer un pequeño gráfico. La gráfica de la función Q-Douglas se encuentra ¿en dónde? En el primer octante. Está metido dentro de R3, ¿no? Entonces está en el primer octante. Entonces voy a pintar acá. A ver si soy capaz de poder mostrarles. Eso es. Entonces la función Q-Douglas es más o menos esto que voy a pintar acá. Observen que cuando z es igual a 0, x o y son 0. Es decir, está este eje. Ah, no, pero está en R++. Es decir, no está ni el x ni el y, ¿no? Entonces están punteados eso, ¿no? Están punteados. Eso es. Y luego, para x, por ejemplo, para z igual a 2, te da una especie de hipérbola, ¿no? En el primer, es más o menos, imagínate x a la 1/3, y a la 2/3 igual a 2, por ejemplo. Entonces, despejando el y te va a quedar 2 sobre x a la 1/3, todo elevado a la 3 medio, ¿no? Entonces te va a quedar una constante sobre x al cuadrado, ¿no? Entonces esto, y igual a esto de acá es como una hipérbola, o sea, más o menos así, pero subido en z igual a 2, ¿no? Bueno, igual ustedes tienen software y pueden pintarlo, pero yo lo quiero hacer a mano, así que más o menos el gráfico sería así. ¿De acuerdo? Este sería la función Q-Douglas. Voy a, ahora que me doy cuenta, no me va a permitir. Voy a hacerlo un poco más grande, así. Así, ya está. La razón es para poder pintar en los contornos. Ya está. Entonces ahora, el contorno a nivel 1, ¿de acuerdo? El contorno a nivel 1
es cuando la función es igual a 1, es decir, justamente la curva de nivel. Es decir, aquí es cuando z es igual a 1, más o menos sería algo así, este corte, pero proyectado en el dominio, ¿no? Porque tiene que estar en R++. Entonces tiene que ser entonces esto. La proyección sería esto. Ese sería el contorno de la función al nivel 1. ¿De acuerdo? Y bueno, tengo que borrar lo que está arriba. No sé si me dejo entender. Esta línea que acabo de pintar es la proyección de esta de acá, que está metido en el gráfico de la función. Lo voy a pintar de color rojo. ¿Sí? La proyección de esa línea de rojo que está en el gráfico, que cuando hacemos el corte con z igual a 1, le proyecto, ese sería el contorno a nivel 1 de la función. Ahora, ¿cuál sería el contorno inferior? Dice, son todos aquellos puntos cuya imagen está por debajo de 1. Entonces, imagínense, tomen en el dominio, acá, el dominio es este, ¿sí? Tomen en el dominio puntos que están por debajo de z igual a 1. Por ejemplo, si tú tomas un punto acá, calculas la imagen, está por aquí. Este corte que hemos hecho aquí, son todos los puntos cuya imagen es 1, ¿de acuerdo? Ahora, toma puntos en el dominio cuya imagen te dé justamente puntos que están por encima de 1 para calcular el contorno superior. Están por encima de 1. Entonces serían todos estos puntos que están por acá, ¿no? ¿Sí? Por encima. Porque si tomo puntitos acá, ¿sí? Si tomo puntitos aquí, la imagen, ¿de acuerdo? La imagen me va a dar puntos que están por debajo de 1. Entonces ahí se ve claramente, ¿no? Que esto que estoy pintando acá, voy a pintarle de otro color. Esto que estoy pintando por acá, en el dominio, esto de amarillo, es justamente el contorno superior a nivel 1. Y todo lo que voy a pintar ahora de naranja, ¿sí? Está debajo. ¿Sí? Ese es el contorno inferior de F a nivel 1. Ya está. No sé si se logra entender, chicos. Necesito que digan algo. Nada. Vamos a ver si todo bien. Voy a ver si en el GeoGebra se puede apreciar mejor. Ahora, estoy metiendo mal los... No me permite. Vale. Me parece que puedo hacer esto. Vista 3D. Vale, ahí está. Entonces voy a, para que se den cuenta cómo es el contorno, ¿de acuerdo? Bien. Solamente fíjense en la parte, a ver, voy a ver si puedo restringir. No se puede. Tengo que parametrizar, no, déjalo. Bueno, entonces, céntrense solamente en esta hoja que está a la parte, que está al frente, ¿no?
Entonces, miren lo que va a pasar ahora. Si yo pongo z igual a 1, ¿sí? ¿Ven ese corte? ¿Ven ese corte? Acá. No sé si me están escuchando o viéndolo. Por favor, me gustaría que me indiquen, porque esto de estar solito explicando sin que nadie me diga nada. Sí se ve, profesor, el corte. Ya. Entonces, ese corte que ven aquí que estoy indicando con el cursor, si ustedes le proyectan abajo, es justamente el contorno a nivel 1, ¿de acuerdo? Ahora, observen que si yo tomo, por ejemplo, el punto, a ver, si pongo el punto, poner A de 2,2. Eso es. El A de 2,2 es 2,24, está por encima de 1, ¿no? No sé si lo puede pintar el GeoGebra. Ah, no, no me deja pintar. Bueno, entonces, cualquier punto que está por debajo, digamos, a ver, ¿cómo explico? Todos los puntos que están por acá, pero en el ya proyectados, ¿sí? Cuando calculas la imagen, obviamente, por ejemplo, aquí, tomen el punto, a ver si se puede apreciar, voy a quitar el plano, ya. Tomen el punto en el plano de plomo, el punto 2,2, imagínense que esto es positivo, estoy prácticamente acá en esta hoja. No se aprecia bien, ¿no? Me parece que esto está mejor así. Ya, imagínense que esto es positivo, 2 y 2. Cuando calculan la imagen, les va a dar un número más grande que 2, por acá. Aquí está, el 2,24. Está por encima de 1. Entonces, cualquier punto que está por debajo de esto, que voy a pintarle ahora, si quieren la curva, va a poner ¿cuánto salió? A ver, igual a 1, sería 1 entre x elevado a la 1 medio, ¿sí? Y todo esto elevado a la 3 medios. Ya está. Bueno, salió por allá. Voy a ponerle con signo cambiado para que me salga donde yo quiero. Ahí está. Miren, cuando yo hago z igual a 1, ese corte que ven arriba, acá, y si le proyecto al plano x, y, es justamente la línea de verde que aparece ahí. Entonces, cuando yo tomo un punto que está por acá, de la línea de verde hacia acá al frente, la imagen obviamente va a estar por encima de 1, ¿sí? Y cualquier punto que tome por detrás de la línea de verde, por aquí, por ejemplo, la imagen va a estar por debajo de 1. Entonces, todo esto que pinté antes es el contorno superior y todo lo que pinté debajo es el contorno inferior. Y la curva es el contorno a nivel K, ¿de acuerdo? A nivel K igual a 1, ¿vale? Entonces, con esto, espero que haya quedado claro. Ya puedo, a ver si me deja, ahora sí, ¿no? ¿Para qué me sirve esto? Miren, ¿para qué sirve? En esta proposición más o menos me da algo que se puede deducir de este tipo de conjuntos, contorno superior e inferior, a partir de funciones cóncavas y convexas. Eso simplemente es una información. Es decir, si tienes una función definida sobre un conjunto convexo, si la función es cóncava, entonces el contorno superior es convexo para todo K. Esto hay que tener mucho cuidado, para todo K, en la imagen de la función, ¿de acuerdo? Y este otro dato, la función es convexa. Si una función es convexa, entonces su contorno inferior a nivel K es un conjunto convexo, pero esta propiedad se debe cumplir para todo K en la imagen de F. Por ejemplo, en el contorno, en este conjunto, o aquí, para que se entienda mejor. Vamos a ponerle de color verde. ¿Cuál es la imagen de la función F?
¿Cuál es la imagen de la función f, chicos? Vanessa, ¿me puede decir cuál es la imagen de la función f? La función es f igual a x al cuadrado. La imagen o rango es la proyección de los puntos del gráfico sobre el eje y. ¿Sí? ¿Qué te da? Todos los reales positivos, incluyendo el 0, ¿no? El R más. Bien. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Para todo elemento, observen aquí que para todo elemento K en la imagen de F, que es R más, es decir, estamos en este caso, el contorno inferior es este y el contorno superior es este. ¿Cuál de los dos conjuntos es convexo? ¿Cuál de los dos conjuntos es un conjunto convexo? ¿El contorno inferior o el contorno superior? Chicos, esto es fácil, ¿no? Miren, el contorno El inferior contorno acá, inferior, profesor. claro, porque es un intervalo. En un intervalo, cualquier par de puntos lo puedes puedes ver que el segmento que une esos dos puntos está contenido ahí. Pero este de acá no es convexo, ¿no? Porque es justo este conjunto. Toma un punto acá y un punto acá. Cuando tú unes estos dos puntos, no está totalmente contenido ahí. Este conjunto es convexo. Entonces, el teorema dice, ¿no? El teorema dice, si de antemano tú tienes que una función es convexa, entonces el contorno inferior es un conjunto convexo para todo elemento de la imagen. Y eso es lo que tenemos aquí. Esta función es convexa, entonces el contorno superior es convexo. ¿Sí? El contorno superior no lo es. Entonces, miren aquí. Imagínense que tienen una función que no son capaces de pintarlo. Acá hemos sido capaces de pintar. La función Q-Douglas, ¿sí? No todo el mundo sabe que es una función cóncava, ¿verdad? Todo el mundo sabe que es una función cóncava. Entonces, según el teorema, ¿sí? Si una función es cóncava, su contorno superior debe ser convexo para todo elemento en su imagen. Entonces, aquí, ¿alguien me puede decir cuál es la imagen de este conjunto, de esta función Q-Douglas? Proyecten todos los puntos de la gráfica al eje Z. ¿Qué les da? Nuevamente, a ver, Vanessa, si se anima. Vanessa Cantoral. Entonces la imagen, si ven todos los puntos de la gráfica de la función, si lo proyectan al eje Z, ¿qué les da? El Z positivo, ¿no? El R más. Y lo que podemos ver que para todo Z en la imagen, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Sabemos que la función Q-Douglas, ¿no? La función Q-Douglas es cóncava. Entonces, por teorema, el contorno superior a nivel K es un conjunto convexo para todo K en la imagen. Y eso es lo que estamos viendo, miren, en el gráfico. Cambias de K y tendrías acá el contorno a nivel K. El contorno superior es este. Y ese es un conjunto convexo, ¿sí? Los contornos superiores van a ser así. Vas cambiando de K y van a ser así. Vas cambiando de K y van a ser así. Pero el contorno inferior vemos que no es convexo, por si tomas un punto acá y un punto acá, cuando unes, se escapa del conjunto. Todos los conjuntos con los contornos inferiores van a ser de esta forma. ¿Sí? Seguimos, van a ser de esta forma. Estos son los contornos inferiores. Entonces el teorema se cumple. ¿Sí? Si tienes una función cóncava, el contorno superior es convexo. Si tienes una función convexa, el contorno inferior es convexo. Pero vamos ahora a dar una
acá una observación antes de pasar, que estas condiciones que acabo de dar son condiciones necesarias, ¿no? El entonces. Son condiciones necesarias para no, pero no suficientes. Por ejemplo, imagínate esta función, x al cubo. Esta función es una función que, que tiene el contorno inferior convexo, y sin embargo la función no es ni cóncava ni convexa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tengan cuidado que las flechitas van así. Las recíprocas son falsas, ¿de acuerdo? Esto no se cumple, ¿vale? Las recíprocas no. Como pueden ver en este ejemplo, x al cubo. Ya, el contorno inferior a nivel K, por ejemplo, es este intervalito, ¿no? Ese intervalo es convexo. Entonces, como tengo acá el contorno inferior convexo, nosotros podríamos cometer el error de decir que la función es convexa, pero el x al cubo no es ni cóncava ni convexa. Entonces, por eso se refiere a que son condiciones necesarias, mas no suficientes. ¿De acuerdo? Definición. Ahora sí, ¿para qué me sirven esas definiciones de ser cóncava y convexa? Perdón, de los contornos superiores e inferiores. Bueno, esto me va a caracterizar el hecho de cuando una función es cuasi cóncava o cuasi convexa, ¿de acuerdo? Y esto eso es como una definición, es un sí solo sí, ¿de acuerdo? Es un sí solo sí. Vamos a decir que una función es cuasi cóncava si su contorno superior, ¿de acuerdo? Es convexo para todo elemento, para todo K en la imagen. O sea, todos los contornos superiores a nivel K son convexos para todo K en la imagen. Y vamos a decir que es una función cuasi convexa si su contorno inferior, contorno inferior es convexo para todo elemento para todo K en la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, cuasi cóncava, lo mismo que es contorno superior convexo, pero sin perder de vista que tienes que calcularlo únicamente para los K en la imagen. Los K en la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, cuasi convexa, contorno inferior convexo. Entonces, con esto que acabo de dar, vamos a analizar este ejercicio. Este de acá. Voy a poner una hoja adicional. Y voy a traerme el ejercicio. F de x igual a e a la x más 1, e a la menos x más 1, con x menor o igual que 0 y x mayor que 0. Me piden analizar si esa función definida de R en R es cuasi cóncava o cuasi convexa. La función es esa función. Entonces, yo lo voy a hacer gráficamente, ¿de acuerdo? También se puede hacer analíticamente, pero lo mejor de todos los ejercicios que he puesto acá es que se puede hacer, digamos, gráficamente para analizar la cuasi concavidad o cuasi convexidad. Entonces, por ejemplo, acá, nosotros sabemos que la función exponencial, ¿sí? La función exponencial es así, ¿no? Es la función exponencial. Y la función exponencial, pero con signo menos, ya sabemos que es así. ¿De acuerdo? Ahora, este punto de aquí es 1, ¿no? Este es 1. Ahora, yo necesito pintar el e a la x más 1. Eso quiere decir que el más 1 significa trasladar una unidad hacia arriba. Entonces, subo una unidad. ¿De acuerdo? Ponerle por ahí. Entonces, esto sería 2 y el 1 se convierte en asíntota.
Antes la asíntota era el y igual a 0. Ahora es el x igual a 1. Lo mismo pasa con este otro. Lo subo y el 1 se convierte en asíntota. Ya está. Ahora, voy a borrar esto, Ahora, me dicen que la línea de rojo, que es a la x más 1, vale únicamente para los x menores o iguales que 0. Los x menores o iguales que 0 es esto, o sea, me va a quedar con esta rama nada más. Entonces vamos a borrar hasta allí. Uy. Bueno, vamos a borrar entonces. Hasta allí, igual. Aquí me dicen que e a la menos x más 1 vale para los x, debería ser mayor, ¿no? A ver. Mayor. Ahí me equivoqué. Entonces, bien. Para todos los x mayores que 0 vale esta función que es esta, ¿no? Pero solamente me quedo con lo que me interesa, que sería esa parte que acabo de sombrear. Entonces sería borrar esto. Ya está. Entonces la gráfica de la función es lo que ven ahí, esas dos líneas juntas. Ahora, pregunta, ¿cuál es la imagen? Antes de hacer cualquier cálculo, ¿cuál es la imagen de la función? O sea, en otras palabras, el rango de la función. ¿Quién es? Vanessa. A ver, no me canso. Vanessa. Aquí estoy, profesor. El rango de la función para la primera que es las mayores que, x mayor que 0, sería sería el conjunto los y positivos, no, Los x positivos, El rango se encuentra siempre en el eje Y. los x, entonces sería los de 2 hacia el infinito. De 2 al infinito. Es decir, tú estás diciendo que existe algún elemento X en el dominio cuya imagen está por acá. Yo no veo ninguna. Ah. Mate 1, chicos. Venga. Sé que pueden, ustedes lo tienen, pero no Profesor, lo explotan. Sí, dime, Gerson o Jonathan. sería desde el 1 abierto hasta el 2 cerrado. Muy bien. De 1 abierto a 2 cerrado. Perfecto. El dominio, la imagen o el rango, Vanessa, se obtiene proyectando la gráfica de la función al eje Y. Es decir, tomas este puntito, lo proyectas. Tomas este punto, lo proyectas. Este punto lo proyectas. Si tomas estos puntos, acá lo vas proyectando. Entonces, ¿qué te da? Justamente este intervalito. Ese intervalito que no toma al 1, pero sí al 2. Entonces, ese es el... Entonces, tú tienes que analizar para todo K en ese intervalito cómo es el contorno inferior de F y cómo es el contorno superior de F. Solamente para esos K, no para todo K en R, sino solamente para esos. Entonces, tomo un K, voy a ponerle de color azul, tomo un K allí, en ese intervalito, acá, tomo un K, y ahora voy a calcular todos los, todos los puntos, ¿de acuerdo?, que se encuentran en el dominio cuya imagen está por debajo de K. Es decir, primero calculo sus preimágenes. Trazo una especie de una recta imaginaria horizontal en K. Calculo aquí, imagínense que este de aquí es A y este es B, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que hago esa recta imaginaria aquí, esta recta imaginaria, contra los cortes y corto los preimágenes, ahora me pregunto, ¿acá puedo tomar X aquí o también X por acá? ¿De acuerdo? Entonces, ahora me pregunto, ¿qué pasa con estas X que se encuentran entre A y B? ¿Qué pasa con las imágenes? Están por encima de K. Eso quiere decir que
Y eso ocurre para cualquier X aquí. Entonces ese sería el contorno superior o inferior, Jonathan. Perdón. ¿Qué está ocurriendo con todos los X que se encuentran entre A y B? Cuando tú calculas la imagen, ¿se encuentra por debajo o por encima de K? Por encima se encuentra. Entonces ese sería el contorno superior, ¿no? Superior. Entonces el contorno superior es el intervalo A, B. ¿Y qué pasa con el resto, con los elementos que están por acá? Para todos ellos, la imagen se encuentra por encima o debajo. Por debajo. De K. Acá también, ¿no? Contorno. Debajo Así de K. es. Entonces, el contorno inferior, ¿quién sería? Desde menos infinito hasta... y de Hasta B hasta... B hasta infinito. Eso es, muy bien. Desde menos Unión. infinito. Unión. Pregunta, Gerson, ¿cuál de los dos, o Jonathan, perdón, ¿cuál de los dos es convexo? ¿Este o este? Allá el contorno superior, profesor. Este es un conjunto convexo. Sí, así es. Si este es un conjunto convexo, entonces, ¿qué pasa con la función? ¿Es cuasi cóncava o cuasi convexa? Cuasi, el teorema. Cóncava, ¿no? Sí, arriba, Aquí está, cuasi cóncava. casi Contorno cóncava. superior, convexo. Entonces, cuasi cóncava. Como es un teorema, es un sí solamente sí, es una definición, así que eso es un sí solo sí. Por lo tanto, esta función es cuasi cóncava. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, chicos? Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Bien, entonces, ¿qué sigue? Para terminar ya con esto. Les doy ideas para el 1, ¿de acuerdo? Pero no voy a escribir nada, lo voy a hacer con mi puntero o algo. Y queda como ejercicio. Les recomiendo que los hagan, lo escriban, no sé, en una asesoría, preguntar si va bien o va mal lo que han hecho. Por ejemplo, aquí. Observen que el dominio son todos los R más más. Entonces, estamos el dominio es esta parte, ¿de acuerdo? Ahí va a estar metido el contorno superior, inferior, a cierto nivel. Entonces, ahora, como tanto X como Y son positivos, ¿cuál sería aquí la imagen de F? Observa que tanto X como Y son positivos, entonces tienes X positivo, XY positivo, estás acá mayor que 0, acá mayor que 0. El cociente es mayor que 0, entonces la imagen sería todos los reales positivos. ¿Me dejo entender, chicos? Sí. Vale, entonces ya tengo la imagen, son todos los positivos. Entonces aquí yo tengo que la imagen de F son todos los reales positivos. Ya está, ya saben cómo lo he sacado. Ahora, ¿cómo pintan los contornos? Ya sé que me voy a centrar en esta parte. Entonces voy a pintar solamente eso. Ya. Bien. ¿Cómo calculo primero voy a calcular el contorno? Tomo un elemento acá, por ejemplo, un K positivo, ¿no? Voy a ver cómo es este. Este sería todos los X sobre Y igual a K. Despejo el Y. Entonces, aquí yo puedo simplificar las X, ¿no? Perdón, acá puedo simplificar las X. Entonces me va a quedar, ahí hay un error, disculpen, ahí hay un error. Vamos a ponerle así, X sobre Y, ¿de acuerdo? Porque si no, no va a tener nada interesante.
X sobre Y. Entonces X sobre Y igual a eso. Eso implica entonces que Y es igual a K sobre X. ¿De acuerdo? ¿Estos qué son? Son hipérbolas equiláteras, ¿no? Como X es positivo y K es positivo, entonces sería más o menos así. Así son los contornos. ¿Me siguen? Profesor, Sí. Y sería igual a X sobre K. Ah, perdón, X sobre K. Sí, disculpa. Gracias, gracias. Entonces se hace más fácil todavía. Entonces acá sería Y igual a X sobre K. Ya está. O sea que es como una recta, ¿no? O sea, más o menos van a ser así. ¿Sí? Para acá igual digamos 1 te sale eso. Para acá igual a 2 te va a salir, digamos, pendiente un medio, así. Para acá igual a, no sé, otro valor, pon así. Entonces tomas un K cualquiera, ¿de acuerdo? Tomas un K cualquiera y este sería el contorno. Ahora, el contorno superior sería todos aquellos elementos en el dominio, ¿de acuerdo? Para los cuales, a ver, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí. La función se encuentra por encima. Entonces, aquí sí hay un detalle, ¿no? Porque tendrías que pintar acá, o ponerle de rojo, ¿de acuerdo? El contorno superior, ¿sí? Tienes que desarrollar todos aquellos cuya imagen, que sería X sobre Y, estén por encima de K. Esto de acá significa tener Y menor o igual que 1 sobre K por X, ¿no? Es decir, son todos los que están por debajo de este gráfico que acabo de hacer acá. Este de aquí es el contorno superior de F, ¿de acuerdo? Y obviamente el complemento va a ser el contorno inferior de F, ¿de acuerdo? Entonces, yo quiero que lo hagan ustedes con paciencia, con detalle, así como he hecho el ejercicio anterior, ¿ya? Y cualquier cosa me preguntan. Aquí hay que corregir, simplemente vamos a poner el Y sobre X. El más interesante, los más interesantes, a ver, miren, estos dos son iguales, ¿no? Voy a corregir, estos dos son iguales. Este es muy interesante, este y este. ¿Por qué? Por ejemplo, ya si X y Y son todos positivos, entonces la imagen, ¿qué será? Los reales positivos también, ¿no? Entonces para el K, que pertenece a la imagen de F, son todos los reales positivos. ¿De acuerdo? Ahora, para un K aquí, dibujas el contorno. Sería la imagen igual a una constante. Con esto tú tendrías que Y es igual a ¿quién? A 1 sobre K por el logaritmo de X. Bueno, pintas esto. Bueno, como estamos en el eje, en la parte, en el dominio que es justamente la parte R2 más, ¿de acuerdo? Entonces nos quedamos en esto. Nos había salido Y igual al logaritmo. Y sabíamos que el logaritmo va así, sin tomar el 0, ¿no? Aquí va así. Ya. Ahora, el contorno superior. Entonces tú tienes acá perdón, sí, f de x, y tiene que ser contorno superior, mayor o igual que k. Pero ¿quién es? Es el logaritmo natural de x sobre y, mayor o igual que k. Bueno, esto significa que y es menor o igual que 1 sobre k por logaritmo de x. Entonces son todos los que están por debajo. Este sería el contorno superior de f a nivel k. Y el complemento va a ser el contorno inferior de f a nivel k. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál de los dos es convexo? ¿El contorno inferior o el contorno superior? Chicos. ¿Es el contorno? Superior. Sí. Si el contorno superior es convexo, entonces, ¿qué puedo decir? Que mi función es cuasi cóncava o cuasi convexa. Cuasi cóncava. Cuasi cóncava. Eso es. Entonces, así intenten escribirlo bonito y me pueden preguntar luego. Aquí les estoy pidiendo hallar la imagen. Ya saben cómo hallar la imagen. Determine explícitamente cada uno de estos conjuntos para K real, cualquiera, ¿sí? Luego céntrense en los contornos
superior e inferior en contorno a nivel K, pero K en la imagen. Y luego les estoy preguntando, cada uno de estos, perdón, contorno superior e inferior, ¿son convexos o no? Aquí deberíamos borrar esto, ¿no? Aquí tengo para corregir cosas. Estoy acá. Pregunta, ¿el contorno superior o el contorno inferior para todo K en R, son convexos o no? Ya. Bueno, pero te estoy diciendo para todo K en R. Ahora, restringe el análisis del conjunto convexo o no de estos dos para los K en la imagen, ¿de acuerdo? Y ahora ve si estos son o no convexos o no para todo K en la imagen y decide si tu función es cuasi cóncava o cuasi convexa, como lo que acabo de hacer, ¿de acuerdo? Quizá puedo aquí, para ahorrarles el trabajo, borrar esto. Voy a borrar esto para que solamente se centren en las imágenes. Acá también voy a poner para todo K en la imagen df, ¿de acuerdo? Y claro, con esos les ahorro más el trabajo, más sencillo. Muy bien. Bueno, ya no me queda tiempo. Eso, miren, hasta aquí lo que han aprendido son, entre comillas, cosas nuevas de cómo decidir si una función es cóncava o convexa de manera general. Y cuando es una función es cuasi cóncava o cuasi convexa de manera general también. ¿De acuerdo? Lo que viene es como un repaso, ¿no? Las definiciones que hemos hecho anteriormente de de funciones cóncavas y convexas son resultados muy generales, es decir, no necesitamos imponer sobre F condiciones de continuidad ni de diferenciabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí en adelante es un recordatorio rápidamente de lo que vendría a ser una función cóncava convexa para el caso de que la función sea de clase C2. Y ahí ya podemos usar la técnica de la hessiana, de la segunda derivada, etc. ¿De acuerdo? A partir de aquí para adelante, necesitamos f, una función mínimo de clase C2 en su dominio, para poder decir cuándo una función de clase C2 es cóncava o convexa. Y cuasi cóncava y cuasi convexa también. Las definiciones anteriores son generales, las van a cumplir todas tienes una función cualquiera, no te interesa si es continua ni diferenciable, pero puedes decidir si es cóncava o convexa usando estas técnicas que les acabo de explicar en estas 2 semanas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Vamos a ver. Para terminar con la participación de Lucía Fernanda, ¿me escuchas? Sí, profesor, sí le escucho. Ya. Te voy a dar 5 minutos, ¿sí? Para que en la próxima clase nos presentes así rápidamente, entre 5 y 10 minutos, el ejercicio que te dejé, ¿de acuerdo? Junto con estos 2 ejercicios, ¿de acuerdo? Gráfico, nada más, pintas todo, dices, para mí el contorno superior es convexo, entonces la función está. Entonces, con eso termino la participación que quería desde el primer ejercicio, y bueno, no va a ser en vano, Lucía, al final las participaciones voy a tomarlos como un bono que se van a ver reflejados al final, después, o sea, tomas tu examen parcial, tienes una nota, sobre esa nota va a estar reflejada, ¿de acuerdo? La participación. Si es un perfect, pues ya veremos, es mejor. Si tienes algunas deficiencias por ahí, bueno, igual tienes algún beneficio, ¿sí? Pero igual vas a tener algún beneficio. Si fuese perfect, pues realmente tendrías un buen punto ahí, ¿no? Adicional. ¿De acuerdo? ¿Te parece bien, Lucía? Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien, entonces ya tienes para terminar contigo y no sea en vano lo que lo que te estoy pidiendo, ¿no? Que me presentes el ejercicio anterior junto con estos 2 de acá, y este.
¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy y por esta semana. Nos vemos entonces la próxima semana, a ver si terminamos ya por fin el análisis convexo y pasamos a ecuaciones diferenciales. Ah, no, todavía optimización estática. Vale, muy bien, muchas gracias. Cuídense, buen fin de semana. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Ah, Hasta luego, cuídense. profesor. Bueno, Cuídense. profesor, cuídese.